Dios les bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas. Es ya saben, un gustazo, una bendición, una alegría estar con todos ustedes en este martes 23 de agosto, ustedes disculpen, martes 23 de agosto de 2022. Estamos en la serie de devocionales Él es mi Dios, Él es mi Dios, solo a Él servimos. Hoy es el día 7, el devocional de hoy se titula ¿De qué lado estás? Hermanos, una pregunta, ¿de qué lado estás? Estamos estudiando la vida de Elías y estamos entrando a esa etapa, a esa escena de la vida de Elías, que es quizá la más famosa, cuando se enfrenta a los sacerdotes de Baal y a Astarte o Astoret, 850 sacerdotes de los dioses paganos. Y aquí tenemos a este profeta de Dios y que se enfrenta a ellos con un gran valor. Ha pasado por el desierto, ha pasado por la prueba, ha pasado por el anonimato, finalmente llegó el momento de actuar. Y ahí, el día de ayer vimos a este personaje, también siervo de Dios, Abdías, que se encuentra en las capas altas del gobierno. Y bueno, el día de ayer Dios habló a nuestras vidas, pero hoy déjenme repetir un poco de lo que decíamos ayer para entrar en contexto y también para desafiarnos a todos, mis hermanos, porque necesitamos más gente como Abdías y más gente como Elías también. Pero Abdías es un tipo que está en el gobierno, es un tipo que digamos que tiene un trabajo secular. Elías es un siervo de Dios, es abiertamente un profeta de Dios. Abdías es un funcionario de gobierno que se atreve a escoger el lado de Dios. Y así se llama el devocional de hoy, ¿de qué lado estás? Y necesitamos más gente como Abdías, mis hermanos. Necesitamos más taxistas que abiertamente proclamen el evangelio. Necesitamos más conductores de Uber que, que tengan textos bíblicos en su carro y que lo digan con palabras y hechos. Necesitamos maestros y maestras en todas las áreas de la educación de nuestro país, que sean honestos, que sean cristianos, que proclamen el Evangelio de Cristo Jesús con hechos y palabras. Necesitamos artistas cristianos, necesitamos doctores, médicos, enfermeras, dentistas, cristianos, necesitamos estudiantes que en sus escuelas, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, que vivan el cristianismo de verdad y que sean influencia a otros. Dios nos permite estar en zonas de influencia, como Abdías, era un tipo en el gobierno. Y a ustedes, a mí, Dios nos pone en ciertos lugares, mis hermanos. Y ahí donde nos pone no para que nos aislemos de los demás, no nos vayamos a contaminar, no, nos pone ahí para hacer influencia, para hacer el bien, para predicar el evangelio, para mostrar la luz de Cristo Jesús con lo que decimos, con lo que hacemos. Se necesitan abogados, especialmente abogados cristianos. Se sabe el chiste de en qué se parece un plátano y un abogado, en que no hay ninguno derecho, todos están chuecos. Es una broma, mis hermanos. Y hay aquí abogados, se necesitan más como ustedes, abogados como los que me están escuchando este devocional, honestos, que sean cristianos y que vivan bajo los principios cristianos y que lo proclamen con lo que hacen y con lo que dicen. Necesitamos, ya dijimos, músicos, abogados, ingenieros, albañiles, contadores, etcétera, etcétera, mis queridos hermanos. Este mundo necesita, el mundo está perdido, como en la época de Elías. No creamos que, como las viejitas, ¿a dónde iremos a parar? Nunca el mundo ha estado tan terrible. Muchas épocas en la historia de la humanidad ha habido terrible decadencia moral, decadencia de valores, y estamos en una de ellas. Y la iglesia es el plan de Dios. Los cristianos, ustedes y yo, somos el plan de Dios, es lo que somos. Dios nos ha escogido, Dios nos ha puesto para alumbrar la oscuridad, para proclamar el evangelio, para donde quiera que estemos, ser influencia a aquellos que nos rodean. De eso vamos a hablar el día de hoy, de eso ya estamos hablando el día de hoy, así es que vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que nos hables en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Primero de Reyes 18. Seguimos en Primero de Reyes 18 y estamos entrando a esta escena, la más famosa de la vida de Elías. Vamos a ver cómo dice. Versículo 20. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acab le dice a Elías, juega, acepto el reto. Elías le había dicho al rey Acab, que reuniera a todo el pueblo y a sus sacerdotes en el monte Carmelo. El monte Carmelo, no pensemos que subieran al monte necesariamente. El monte Carmelo, más que ser un monte, más bien es una especie de pequeña cordillera de montes
de montañas, donde a sus faldas se reunió el pueblo para una escena, mis hermanos, crucial en la historia del pueblo de Israel. Sigue diciendo, versículo 21. Elías se acercó a todo el pueblo. Imaginen esto, lo vamos a estar hablando durante varios días, pero imaginen esto, se reúne, no todo el pueblo, obviamente, pero una representación del pueblo de Israel. Imagínenselo como, yo me los imagino en las montañas, como si fueran unas gradas. Y Elías se acerca a todo el pueblo y dice, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Decídanse. Lo mismo dice Jesús en el Nuevo Testamento. No se puede servir a dos señores. Si el Señor Dios si Yahvé es Dios, seguidle a Él. Y si Baal es Dios, seguidle a Baal. ¿Y qué creen que pasó? Dice el versículo 21, pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Mis amados hermanos, no respondió el pueblo. Hacía varios años, siglos incluso, el hermano Josué, ¿cómo llamarle a Josué? El general, el patriarca de alguna manera, Josué, el sucesor de Moisés, había hecho una pregunta similar cuando el pueblo conquistó esta misma tierra, la tierra prometida, y el pueblo se estaba yendo, se estaban dividiendo las tribus, cada quien a su casa. Josué los reunió a todos y les dijo, yo ya me voy a morir, pero les hago una pregunta, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del río? ¿A los dioses de los egipcios o a los dioses de los cananitas en cuya tierra habitáis? Precisamente los Baales y las Aceras. Y dice José, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esto lo dijo Josué hacía 500 años o más. Perdí mi brújula cronológica, pero hacía siglos lo había preguntado Josué al pueblo. Y el pueblo respondió, a Jehová serviremos y nada más. Y muchas generaciones después se les hace la misma pregunta al pueblo. ¿Hasta cuándo van a vacilar entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo van a servir a dos señores? Si Dios es Dios, pues sírvanle a Él. Y si Baal es Dios, pues sírvanle a Baal y hagan lo que quieran. Y el pueblo, se me parte el corazón de pensar que el pueblo no dijo una palabra, se quedaron callados, no supieron qué responder. Y se me parte el corazón porque tristemente así van muchos cristianos el día de hoy, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Van el domingo a la iglesia y cantan bien bonito, alabado sea el Señor, cuán grande es Dios, la vida verdadera, te alabamos. Y en la semana sirven a los dioses de este mundo, al Dios del dinero, al Dios del trabajo, al Dios del sexo, al Dios de las apariencias físicas, al Dios de Instagram y Facebook, sirviendo a otros dioses, sirviendo al Dios de las ideologías de este mundo, con un pie en dos mundos. Y les hago la misma pregunta a todos los que me están escuchando y a mí mismo me la hago. La misma pregunta que Josué le dijo al pueblo hace 500 años en el tiempo de Elías, para nosotros es hace 3000 años o más. La pregunta que le está haciendo Elías al pueblo en esta historia que estamos viendo es la pregunta que se nos hace a ti y a mí, a usted y a mí, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Hasta cuándo vas a vacilar entre dos opiniones? Escoge a quién vas a servir el día de hoy. Si los dioses del mundo son Dios y las ideologías del mundo son verdaderas, si lo que dice el mundo es verdad, si lo más importante de este mundo es la apariencia física, el dinero o el trabajo o la profesión o tus propios sueños, sírvele. Ve y sírveles, entrégales tu vida. Pero si Jehová es Dios, si Dios, el Padre de Jesucristo, si Jesucristo es el Señor de señores, Rey de reyes, si la historia de la Biblia es verdad, entonces sírvele a Él y solo a Él. ¿Por qué andas vacilando entre dos opiniones, mi querido hermano? Esa es la pregunta que le hace Elías al pueblo. ¿Hasta cuándo vas a vacilar? Porque si Jehová Dios es Dios, sírvele a Él. Mi querido hermano, esto es una pregunta, parece simple, pero es importantísima el día de hoy, porque nuestro mundo el día de hoy nos ofrece, nos atrae, nos tienta a servirle al mundo. Y repito, me da muchísima tristeza ver que estas ideas del mundo, las ideas donde se pone las ideas mundanas de el poco valor de la vida, el poco valor del matrimonio, el poco valor del diseño original de Dios, el poco valor de la palabra de Dios, como se ponen todas esas cosas en segundo término. Sí, lo que dice Dios y lo que dice la Biblia está bonito y todo, pero estamos en el siglo XXI, hay que modernizarnos, no podemos ser anticuados. Y veo muchos cristianos, incluso iglesias, que se dejan cautivar por esas ideas. Y veo muchos camaleónicos,
según donde están, se comportan. El camaleón se cambia de color, ¿no? Si está en un lugar verde, se vuelve verde. Si está en un lugar café, se vuelve café. Muchos cristianos así andan. Se comportan según en la iglesia, levantan las manos y cantan y todo. Y sí, Dios existe, yo creo en Dios a mi manera. Pero en el mundo creen y publican cosas en sus redes sociales según las ideologías del mundo. Mis queridos hermanos, escoge hoy a quién servir, de qué lado estás, porque si Jehová es Dios, si es verdad la historia de la Biblia, si Jesucristo de verdad murió y resucitó, y si la palabra de Dios de verdad es palabra de Dios, entonces no podemos andar vacilando entre dos opiniones. Sirvámosle a Él y solo a Él. Ese es mi desafío el día de hoy, mis hermanos. Que el nombre de Elías nos recuerde eso. ¿Qué significa Elías? Él es mi Dios. Jehová es Dios. No Baal, no las aceras, porque para nosotros es muy fácil ver, ay, estos idólatras, ¿por qué andan entre los Baales? Yo jamás me he postrado ante Baal, jamás me he postrado ante Acera. Claro, porque al día de hoy no existen esos dioses. Nadie el día de hoy adora. Algunos por ahí raros que les gusta revivir religiones de antiguas, pero el día de hoy sabemos que son dioses que no existen. Pero el día de hoy sigue habiendo ídolos, dioses con D minúscula que no existen, señores con S minúscula que no existen, pero que muchos se postran ante ellos. El dinero, la fama, el poder, las apariencias, el sexo, las ideologías del mundo. No nos postremos ante ellos, mi querido hermano, sino solo ante Cristo Jesús. Que el nombre de Elías nos recuerde eso. Él es mi Dios, solo Él es mi Dios, nadie más. Dios, y me postro ante Él y ante nadie más. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias, Señor, por el desafío, Dios, el reto de servirte a ti y a nadie más, que Josué le presentó al pueblo, que Elías le presenta al pueblo y que se nos presenta el día de hoy. ¿De qué lado estás? Te escogemos a ti, te preferimos a ti, exclusivamente te servimos a ti, no nos postramos ante nadie más, no servimos a nadie más, porque tú eres nuestro Dios. Te pido bendición para todos mis hermanos, Señor. Cuídales. Bendiciones abundantes pido para sus vidas, materiales, físicas, espirituales, emocionales, relacionales, pero sobre todo, Señor, la bendición de decidir que tú seas nuestro Dios y nada más. En el santo nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.